Hola a todos, bienvenidos al Atelier de la Moda. Yo soy Janet Alegre y el día de hoy les voy a enseñar a hacer esta mascarilla para niños de 6 a 8 años que les había prometido. A diferencia de las mascarillas anteriores, esta mascarilla tiene la combinación de 2 colores con la técnica de origami. He dejado el bolsillo para filtro porque pienso que de esta manera se protege mucho más. Y en la cajita de información de este video ustedes van a encontrar este documento que pueden descargar e imprimir, donde está detallado toda la lista de materiales, las telas que vamos a necesitar para el trazo de esta mascarilla personalizada. También van a encontrar el patrón base ya de esta mascarilla para niños de 6 a 8 años y la tabla de medidas como referencia. Recuerden que el patrón no incluye costuras. Es bueno que ustedes saquen 2 copias adicionales para poder utilizar uno de ellos como el patrón para el forro y el otro para el bolsillo para el filtro. Entonces vamos a empezar con el trazo. Para realizar el trazo vamos a necesitar nuestra tabla de medidas, una cinta métrica, una escuadra, una reglita que tenga curvas, puede ser la curva francesa, o unos lapiceros y una hoja bond tamaño A4 que lo vamos a doblar en primer lugar de esta forma a la mitad. Luego del borde doblado en la parte superior vamos a bajar 2 centímetros y vamos a escuadrar hacia la izquierda. De esta línea que hemos escuadrado vamos a medir hacia abajo el largo de la mascarilla. Mi modelo tiene 15 centímetros. Entonces tenemos acá el largo 15 centímetros y de la parte superior hacia la izquierda vamos a medir el primer ancho, que son 12 centímetros. Voy a escuadrar hasta la línea que medí del largo de la mascarilla. Un rectángulo de esta forma. Y acá en la parte superior hacia abajo voy a medir el largo de la nariz, que a mi modelito le medí 3.5 centímetros. Vamos a escuadrar a la izquierda, así. Y de la línea inferior hacia arriba vamos a medir el largo de la barbilla, que en este caso nuestro cuadro de medida tiene 5 centímetros. De acá hacia arriba 5 centímetros y voy a escuadrar a la izquierda. De la parte superior hacia la izquierda voy a marcar 1,5 centímetros hacia adentro. Y con la parte curva vamos a darle forma a la parte de la nariz. Luego con esta parte, una curva, vamos a marcar desde este punto hasta la esquina así. A esta medida le vamos a dividir en la mitad. Así. Esta sería la mitad. Y desde esa esquina hacia arriba vamos a marcar 2,5 centímetros. 2,5 hacia arriba. Y con la línea curva, nuevamente vamos a apoyarla así y vamos a marcar ahí.
Desde ese punto hacia el costado vamos a sacar 1.3 centímetros, que es el ancho de mi elástico más 3 milímetros. Mi elástico mide 1 centímetro, voy a marcar 3 milímetros más hacia afuera, inclinado. Luego, en la parte de la barbilla voy a medir 11 centímetros, que es el segundo ancho. En la tabla de medidas dice ancho 1, que era 12 centímetros, que formé el rectángulo, y el ancho 2 es 11 centímetros, que lo voy a medir en la altura de la barbilla. Entonces tengo 11 centímetros aquí y voy a marcar 11 centímetros también apoyado en la línea inferior, como si fuera un compás, ¿no? 11 centímetros hacia abajo, 11 centímetros. Y voy a marcar así. ¿Ya? En esta parte voy a marcar la medida del cuello. El cuello tiene solo 7 centímetros y yo tengo 11. Entonces 11 menos 7 me da 4 centímetros. Esos 4 centímetros lo voy a dividir 2 centímetros desde este punto hacia esta línea que he trazado, 2 centímetros acá, que voy a formar esta parte de la barbilla, y estos dos voy a marcarlo aquí. Voy a dividir esta medida que tengo acá de 9 centímetros, voy a medir la mitad, y de la mitad hacia arriba 2 centímetros. Para ubicar la altura de la pinza voy a dividir esta parte, que me dio aproximadamente 6 centímetros y medio, a la mitad. Voy a escuadrar aquí. Y en estas líneas voy a medir desde este punto hacia adentro la medida del pómulo, que era 5.5 en mi modelo. 5.5 que tenemos aquí, 5.5. Esa medida la voy a poner acá, ¿sí? Y nos va a restar unir estos puntos para formar la pinza. Así. Y en esta parte vamos a hacer una curva con la línea curva acá para darle la forma a la mascarilla. Y luego vamos a unir con una curva también desde este punto, pasando por acá y terminando esto. Utilizamos una línea curva. Ahí está. Tenemos entonces el trazo de la mascarilla para niño o niña de 6 a 8 años. De la misma forma ustedes pueden tomarle una medida personalizada y hacer el trazo, ¿sí? Tienes el largo, el ancho y todo acá. Y también está la medida del elástico, las 2 tiras que se va a necesitar. Así nos queda entonces el trazo de nuestra mascarilla para niños de 6 a 8 años. Esta misma medida es la mascarilla que les he enviado y vamos a trabajar con esto para el desarrollo de nuestro diseño de origami. Tenemos que lograr este patrón. Vamos a hacer el diseño de nuestra mascarilla. Para eso vamos a agarrar nuestro patrón base que les he dejado en la cajita de información, y en primer lugar que vamos a hacer es agregarle costura de 0.7 milímetros todo alrededor. ¿Por qué 0.7? Porque es el ancho, usualmente el ancho del prensatela. Recuerda que el patrón no incluye márgenes de costura, entonces lo voy a tener que agregar. Si ustedes tienen buen pulso, lo hacen directamente, o si no, lo miden todo alrededor para estar seguros y luego recortan. Para marcar esta parte vamos a doblar
vamos a cerrar las pinzas. Primero doblo un lado y luego cierro de esta forma. Y luego termino de agregar costura. Así. Entonces esto sería nuestro molde al cual vamos a trabajar. Voy a utilizar este borde de la pinza para llevarlo a este extremo. Esta sería mi línea número 1. Voy a aprovechar esta línea que tengo acá para que sea mi línea número 2. Esta misma será mi línea número 2. Como es esta, es la misma. Luego voy a dividir esta línea número 2 a la mitad. Tengo aproximadamente 5,5. Voy a medir 2.75 a la mitad y me voy a ir hasta la línea de la barbilla. Y voy a marcar una línea, ¿sí? Esta sería mi línea número 3. Esta línea número 3 igual voy a dividirlo en 2 y voy a ir hasta medida de la nariz, hasta acá. Y esta sería mi número 4. El número 4 voy a marcar la mitad, ¿sí? Desde este punto hasta este punto, la mitad. Y voy a utilizar esta línea como referencia para ubicar la mitad aproximadamente. Si ustedes quieren que sea bien exacto, lo miden y sacan la mitad. Y esa sería mi línea número 5. Entonces, este diseño va a tener 5 líneas. Voy a cerrar por el momento la pinza para prolongar la línea número 1. Así. Ahora voy a abrir de acá hacia arriba. En la lista de materiales les había pedido que pueden utilizar un cúter, ¿ya? O bisturí. Y si van a utilizar eso, podrían utilizar el tablero de corte, ¿ya? Pero en esta ocasión, como ya en los videos anteriores ya les enseñé a utilizar el tablero de corte y el cúter, en esta oportunidad vamos a trabajar el diseño con una tijera, para que vean que también es posible hacerlo con tijera. Y en vez de usar hojas de colores, como hemos hecho en los videos anteriores, también vamos a utilizar hojas de revista. De preferencia, pueden utilizar hojas que se diferencien, ¿no? Por ejemplo, acá la mayoría tiene como que unos tonos marrones rojizos y voy a usar este lado que tiene como que más crema, ¿no? Como para diferenciar, ¿sí? Entonces vamos a abrir la primera línea, vamos a cortar de acá hasta la parte, la línea número 1, hasta 1 milímetro antes de partir el molde en 2. Entonces agarramos la tijera con buen pulso, que nos salga lo más derechito posible, siguiendo la línea del trazo. Así, y vamos a abrir. ¿Cuánto vamos a dejar acá? Aproximadamente de 4 a 5 centímetros. Vamos a ponerle 5 centímetros. Voy a cortar un triángulo. Especialmente para la primera, para el número 1, que es un poquito más complicado porque tiene una pinza ahí. Entonces voy a cortar con mucho cuidado. Ahí está. Así. Vamos a pegar este triángulo ahí justo. Vamos a ponerlo justo ahí. Recuerden que los dos papeles tienen que estar juntos, no uno encima de otro, ya, tiene que estar así, juntos los dos.
Vamos a poner esto así. Así, una vez que lo tenemos ya puesto, miren, en este lado de acá, si se puede apreciar, no está el papel uno encima del otro, ¿ya? Está al ras. Si ustedes lo tocan, parece que fuera el mismo papel. Es muy importante eso. Vamos a pasar entonces con el lapicero justo encima, así. Y el número 1 va a voltear hacia el número 2. Lo doblamos de esta forma, así. Doblamos y cortamos el exceso, así. Y vamos a prolongar el número 2, así. La número 2 ya era una pinza, lo podemos despegar. Ahí está. Entonces el número 2 está aquí. Lo voy a marcar con el lapicero para que se note. Esto sería el número 2 va a voltear hacia el número 3. Entonces vamos a volver a doblar la pinza para corregir, ¿ya? Ahí. El número 2 voltea hacia el número 3, el número 1 hacia el número 2. Entonces acá veo que me falta un pedacito de papel. Entonces voy a ponerle. Vamos a ponerle papel para cubrir esto. Vamos a volver a doblarlo. Doblo 1 y doblo 2. Y acá voy a cortar el exceso. Estaría así. Marcamos bien las líneas para no confundirnos. Ahí está. Es así. Esto va a doblar así. Y esto va a venir así. Prolongamos entonces. Vamos a marcar la línea central que se forma a la hora de doblar, que divide el triángulo justo a la mitad. Entonces este número 3 tenemos que prolongarlo hasta el centro de la línea central, así, ¿ya? Y luego vamos a cortar de acá hasta aquí en forma de como una L. Entonces abrimos con cuidado y cortamos hasta 1 milímetro antes de separar las piezas. Un extremo que ya tiene el recto, vamos a utilizarlo aprovechándolo y lo vamos a ubicar así y lo vamos a cubrir con cinta masking, así. Y luego de acá vamos a medir 4 centímetros y medio. La línea número 3 va a medir 4 centímetros y medio el triángulo. Una vez que lo tenemos así, vamos a marcar con el lapicero así y vamos a cortar el exceso. Este lado de acá calzó perfecto porque el borde era recto, pero este lado nos sobra, así que levantamos esta aleta que queda y vamos a cortar. Cortamos con cuidado desde este borde que me queda hacia allá, por lo menos 2 a 3 centímetros un poco más largo, así.
Entonces el número 3 va a doblar hacia la línea número 4, así. Doblo el 4, doblo el 3, perdón, doblo el 3 y luego doblo la línea número 2, así, volteo con cuidado y voy a cortar este exceso. Ahí está. El número 4 va a prolongar hasta el número 3, hasta el centro del número 3. Entonces voy a marcar el número 3, la línea central, y voy a prolongar la número 4 hasta ahí, y esta va a ir hasta acá. Entonces vamos a cortar nuevamente por el centro del número anterior, que es el número 3, y vamos a ir hasta ahí, ¿sí? Voy a aprovechar un extremo que ya de por sí es recto. Vamos a ponerle 5 centímetros, así, y vamos a pasarle la línea del lapicero, ¿sí? Este lado, este extremo de acá, le vamos a poner, lo vamos a dejar así, pero en este lado de acá me sobra, ¿ya? Entonces me sobra este exceso, entonces voy a voltear esta que se forma como una aletita y vamos a cortar todo el exceso con mucho cuidado, bien al ras del papel. Ese número 4 vamos a doblar hacia la línea número 5, entonces doblo este lado hacia allá, hacia el número 5, y doblo, y que esto nos quede así. Doblo el número 4 y doblo el número 3, así, y acá vamos a cortar. Cortamos el exceso, ahí está. Entonces ya tenemos la número 4. Vamos a marcar el centro del número 4 y vamos a prolongar el número 5 hasta el centro del número 4. Entonces vamos a cortar nuevamente. Esta nos da como una L, así, por el centro aquí, y luego vamos hacia arriba. Y acá vamos a agregar ahora la hojita de la revista, que es más oscura. Voy a aprovechar siempre el lado que de por sí ya es recto. Así, vamos a medir de acá esta última 5 centímetros, un triángulo de 5 centímetros. Es importante cubrir todo con cinta. Marcamos con el lapicero para poder doblar, y doblamos la aleta que nos queda así, y cortamos el exceso. Ahí está. Y el número 5 lo vamos a doblar también como que hacia abajo los pliegues, así, ¿ya? El número 5 sería, si estamos hablando de la mascarilla, sería este doblez que tiene acá. Entonces este sería el número 5, 4, el 3, 2 y 1, ¿ya? Entonces tenemos el 5. Vamos a doblar el 4 para cortar el exceso. Doblamos bien, tenemos que ser bien precisos para que los pliegues nos queden muy bonitos. Entonces acá cortamos con la tijera el exceso. Bien, ve que sí es posible hacerlo con tijera
papel reciclado, ¿ya? Porque muchos me estaban diciendo que no tenían de repente papel de color y que sí era importante el papel de color. Bueno, sí ayuda para poder desarrollar el molde, pero no necesariamente tienes que tener papel de color, ¿no? Podemos utilizar la hoja de revista, alguna hoja que queramos reciclar. Entonces ya tenemos el molde. ¿Y cómo lo vamos a hacer para que sea de 2 colores? Entonces, si observamos acá, la línea número 5, ¿no? Que es la última, la número 5, 4, 3, acá está, la número 2, la número 5, en esta parte va a haber una unión, ¿ya? La número 5, número 4, 3, 2, 1, entre la pieza de acá y la línea número 5 va a haber una unión, ¿ya? Entonces significa que vamos a tener que separar en 2 piezas esta mascarilla. Entonces vamos a ubicar así, y esta número 5 voy a poner un pedacito de cinta para ubicarlo mejor. Voy a poner una línea en el centro, porque mi color es oscuro. Voy a poner un piquete y una letra, por ejemplo la letra A. Y voy a separar acá en 2 piezas. Eso significa que acá hay un corte, voy a tener que agregar sí costura. Lo demás no va a necesitar costura. Acá sí tengo que agregar costura para que estas 2 piezas se unan y se queden así. Entonces yo elijo un color y otro color. Mi muestra es de color amarillo y rosado. Nos estaba haciendo un montón de mascarillas, me quedé sin color rosado y amarillo, pero tengo acá, en esta oportunidad, voy a utilizar un color acá morado para la línea acá, sí, que sería la línea central, y estos amarillos para el costado, así. Sería así. ¿Está? Entonces vamos a proceder a cortar.